Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast. Somos Sole y Eli, dos uruguayas viviendo en España y en Irlanda. Y bueno, bienvenidos a nuestro episodio número 32, en el cual, bueno, a pedido de ustedes hemos recibido varios pedidos para que hablemos de lo que implica la obtención de la ciudadanía italiana. Como todos sabemos, más que nada los que vivimos en Latinoamérica o hemos estado viviendo en Latinoamérica, eh, hay muchos que somos descendientes de italianos y bueno, muchos de nosotros tenemos la oportunidad de acceder a la ciudadanía italiana y eso nos abre las puertas, digamos, para poder emigrar a muchos países alrededor del mundo, pero obviamente principalmente a la Unión Europea, ¿verdad? Que es ahí donde la mayoría de los latinos, por así decirlo, emigramos. Entonces, bueno, de esto se va a tratar este episodio. Buen día, Sole, buenas tardes. Hola, buen día, buenas tardes a todos. Sí, lo que vos decías es un tema que es fundamental para empezar a pensar, vale la redundancia, en emigrar, ¿no? Exacto, exacto. Yo Entonces, creo que es bueno, como lo sí, principal de, bueno, me quiero ir, por ejemplo, a la Unión Europea. Y uno lo primero que debería hacer es empezar a buscar si tiene algún o sea, si desciende de alguien que haya emigrado en su momento y que pueda aportarle la ciudadanía europea, que eso va a facilitar mucho su estadía y su mudanza a algún país de Europa. exacto, exacto. Te abre puertas definitivamente, ¿verdad? Sí, no es lo A mí, mismo. no es lo mismo, por supuesto. A mí me pasó, por ejemplo, que no sé si han escuchado los otros episodios en los que hemos hablado, bueno, del tema en el que conté, por ejemplo, lo que era vivir en Irlanda como estudiante. Al principio yo estuve con visa de estudiante por 3 años y luego conseguí la ciudadanía italiana por parte de uno de mis ancestros y bueno, y eso fue la salvación porque no necesité de más visados, me pude quedar con más tranquilidad y bueno, se siente una libertad muy grande en realidad. Entonces, bueno, como son varios los casos de personas que, bueno, que estamos en Latinoamérica principalmente y que somos descendientes, bueno, tanto de italianos como de españoles, también hay muchísimos descendientes de español. Eh, Hemos recibido varios pedidos de eso, ¿no? De que hablemos principalmente bueno, de lo que se necesita para conseguir la ciudadanía italiana. Eh, eh, no sé si están al tanto que, bueno, el año pasado hubo un gran cambio en lo que se refiere a la ciudadanía italiana, porque, bueno, hubo un decreto, el decreto número 36 del gobierno italiano, en el cual, bueno, decretaron que para la ley de ciudadanía por descendencia, bueno, antes se contemplaba hasta 5 generaciones, ¿sí? Desde el descendiente italiano, digamos, 5 generaciones, eh, y ahora lo cambiaron, dijeron que bueno, que en vez de 5 van a ser solo 2. O sea que los que tienen acceso a la ciudadanía italiana por descendencia son los hijos y nietos únicamente del ciudadano italiano, ¿verdad? Entonces, bueno, esto cambió muchísimo todo porque, por supuesto, en la época que nuestros ancestros emigraron a Sudamérica, por ejemplo, Mm. o a Centroamérica, claro, es más de 2 generaciones, por supuesto, por todo el tiempo que ha pasado, entonces muchos de los que quedaron sin hacer su trámite quedaron afuera, digamos, ¿no? Porque obviamente son más de 2 generaciones. Entonces, bueno, este decreto que surgió en marzo del año pasado, en junio se volvió ley, en junio del año pasado, lo que, bueno, despertó todo un montón de cosas, ¿no? Protestas, bueno, protestas, incluso mismo dentro del Parlamento italiano hubo sectores que estaban en contra porque decían que, bueno, que como que no era legal porque hay que respetar, digamos, lo que es la descendencia sanguínea, y bueno, todo un tema. La cuestión es que, bueno, esta presidenta, la nueva presidenta, que es relativamente nueva, la presidenta de Italia, bueno, decretó eso. Y bueno, en mayo del año pasado se convirtió en ley. Y ahora lo que ocurrió, digamos, es que, bueno, aquellas personas que habían presentado su documentación, digamos, antes del 27 o 28 de marzo del año pasado, que fue cuando salió el decreto,
Bueno, esas personas sí quedaron, digamos, con la ley anterior. O sea, todos los que habían presentado todas sus carpetas, sus papeles, todo antes de esa fecha, o sea, hace un año atrás casi, esas personas sí pudieron obtener la ciudadanía hasta las 5 generaciones, ¿no? Pero bueno, el tema es ahora qué pasa con todo el montón de gente que quedó afuera y que sigue quedando afuera, ¿no? Entonces, bueno, se están ofreciendo opciones, hay muchos estudios de abogado que están ofreciendo opciones de, bueno, de hacerlo a través de un juicio. Lo que pasa es que los juicios, por lo que me informaron, pueden llegar a tardar mínimo un año y medio, ¿no? Sí, Entonces, además que son costosos. y son costosos, Son, por supuesto, por supuesto. porque yo en su momento también quise tramitar mi ciudadanía italiana, pero era de Sí, mis tatarabuelos, por lo cual tenía que hacer un juicio porque se transmitía a través de una bisabuela mía claro, y era esa femenino, bisabuela, ¿verdad? Sí, claro, como era exacto. mujer y había nacido en el virreinato italiano, tenía que hacer un juicio que me salía 10.000 euros en ese entonces, estoy hablando hace como 5 o 6 años atrás, que más que nada es un trámite, pero lo que vos decís, Eli, te lleva tiempo y es muy costoso porque 10.000 euros es un montón de dinero. Por supuesto, es un montón, pero además también se está apelando justamente a eso también, ¿no? A la ilegalidad, o no sé si está bien dicho, pero bueno, a lo ilegal que implica también discriminar por sexo, ¿no? Porque si era bisabuelo o si era tatarabuelo, sí podía transmitir la ciudadanía. Si era tatarabuela, no. Entonces, es como medio, ¿no? Como que, bueno, generó mucha controversia. Y bueno, el caso es que han habido interpelaciones para que, bueno, para que esta ley, esta nueva ley, sea derogada, ¿verdad? Para que se suprima y para que quede sin efecto y que vuelva todo a la ley anterior. El tema es que, claro, esto fue el año pasado mismo cuando hubo esa interpelación, obviamente por parte mismo de la oposición, supongo que debe ser que están en contra, obviamente, de todo esto. Y bueno, por lo que me informaron recientemente en la embajada, el gobierno italiano se estaría por expedir ahora, por ejemplo, creo que entre ahora, entre marzo y junio de este año, se estarían por expedir finalmente para, bueno, para ver si esta ley finalmente va a ser derogada o no. Entonces, hay una pequeña chance de que, bueno, de que aquí a junio, bueno, el gobierno diga, bueno, no, esta ley no va a seguir adelante, va a ser derogada y, bueno, que vuelva toda la normalidad. Es lo que está todo el mundo esperando, obviamente, la mayoría de los descendientes de italianos, que, bueno, que obviamente son más de 2 generaciones para atrás, están todos esperando esto, así que, bueno, esperemos que haya un fallo a favor, así muchas personas se pueden ver beneficiadas y, bueno, y pueden conseguir esa libertad de, bueno, de poder ir libremente a la Unión Europea, quedarse sin restricciones y, bueno, puede ser de gran ayuda, ¿no? Para todo el mundo, digamos, porque incluso eh, no se trata solamente de ir a vivir a Italia, ¿no? Sino que, bueno, de estar en cualquiera de los países de la Unión Europea con total libertad. Así que, bueno, Exacto. Hay algo creo que que en también España es que, así también, Sole, perdón, lo que, que son solo 2 generaciones. sabes que no estoy 100% segura, creo que ahora también hay se amplió en realidad España, pero no estoy 100% segura. Se los debo y podemos hacer otro podcast con estos detalles, Exacto, porque creo que antes era solamente a los hijos de italianos y ahora se extendió a los nietos de italianos. claro. De españoles. Perdón, de españoles. Sí, 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 claro. O sea, hijos y nietos también. Sería el mismo caso entonces. Sí, creo que ahora están en la misma situación. Antes era un poco más restrictivo. Bien, bien. ¿Y qué nos ibas a comentar? Perdona que te corté. Que es súper importante que, por ejemplo, en Uruguay, no sé cómo serán los demás países de Latinoamérica, pero en Uruguay existen los patronatos de Italia, que son sedes donde dan información. Por ejemplo, uno va con las partidas de sus familiares, es mejor ir con las partidas de nacimiento, cuantas más partidas tengamos, mejor, porque ellos tienen información, tienen base de datos y uno va y lo ayuda, lo orienta, qué es lo que le hace falta antes de presentarse a la embajada.
Exacto. Entonces creo que es algo súper positivo, porque en su momento yo también me acerqué, me informaron y me comentaron allí lo del juicio. Una vez que tuve todas las partidas, y de igual manera me acerqué al consulado de Italia y me dijeron que sí, que lo podía hacer, pero que tenía que hacer un juicio a Italia, básicamente, que es un trámite burocrático, pero que tenía un costo alrededor de 10.000 euros. Claro, sí, sí, eso, o sea, el tema de los patronatos, que supongo que habrá en otros países también, es súper bueno porque son honorarios, o sea que ellos no te cobran por darte asesoramiento, guiarte, decirte cómo hacer las cosas. Yo en su momento, cuando saqué mi ciudadanía italiana hace 11 años, acudí a uno de estos patronatos y ellos me guiaron también y la verdad que fue súper fácil en realidad, pero bueno, en mi caso porque ya yo tenía familiares ya que tenían ya la ciudadanía italiana, entonces como que mi familia, digamos, ya tenía su legajo en el consulado, en la embajada, entonces bueno, hizo todo mucho más fácil, ¿no? El proceso, pero de todas maneras, así no tuviesen a nadie, ya o sea, así no tuviesen una carpeta en el consulado, una carpeta familiar, digamos, o legajo en el consulado, ellos igual te ayudan, te guían, te indican cómo hacer, cómo no hacer, y bueno, es súper importante y tienen que averiguar si en sus países este servicio está disponible también, que supongo que sí. Y bueno, y es bueno hacer uso de él, ¿verdad? En cuanto a las partidas que decía Sole, a los certificados, lo que se pide siempre es certificado de nacimiento o partida, como decimos en Uruguay, partida de nacimiento, de matrimonio, en el caso de haberse casado, y de función de toda la línea sucesoria. ¿Sí? Por ejemplo, si tu antepasado, o sea, son 4 generaciones, bueno, de 4 generaciones para atrás, buscar los datos de cada uno de los antepasados y obtener estas 3 actas. También muy importante es que el ciudadano italiano, que es el que pasa la descendencia, tiene que tener un certificado, o sea, por ejemplo, de mi tatarabuelo tuvimos que conseguir un certificado de no naturalización, que esto significa de que mi tatarabuelo nunca renunció a su ciudadanía italiana, que eso muchas veces era común y más en esa época, que muchas veces renunciaban a su ciudadanía para adquirir la nueva, ¿no? Entonces, es muy importante eso, es un certificado de no naturalización y eso es otro de los requisitos también que piden. A su vez, estas partidas de nacimiento, matrimonio y de función tienen que ser traducidas legalmente con un traductor público de italiano y tienen que ser apostilladas, que son, bueno, esa especie de sello, ¿no? Solo la apostilla, la Sí, la postilla, no postilla sé. de la Haya, sí, De la Haya, exacto. Todas tienen que estar apostillados, que eso se hace en el en el ministerio. ministerio, exacto. Entonces, bueno, una vez que está todo eso, obviamente uno le tiene que anexar la partida de nacimiento de uno mismo, ¿verdad? De uno mismo y de matrimonio si uno está casado, ¿verdad? Y bueno, y con todo eso ahí se presenta el legajo, digamos, y después de eso, esto estoy hablando de cómo era la ley antes, ¿verdad? Cuando era hasta 5 generaciones. Una vez presentado todo ese legajo en el consulado, bueno, se hacía todos los trámites, se pagaba, que en aquel entonces, por lo menos cuando yo me la saqué, eran 300 euros. Ahora tengo entendido que el costo es 600 euros, o sea, lo pusieron al doble. Y bueno, y ese legajo queda allí y a mí, por ejemplo, me demoró 2 meses. En 2 meses me llegó la confirmación de la ciudadanía. Pero bueno, ahora la Creo que situación es ahora está un poquito diferente. demorado. Mm. Claro, ahora puede estar demorado y la situación es diferente también porque, bueno, en vez de 5 generaciones son solo 2 al momento. Entonces, bueno, eso, digamos, es por descendencia. Después, o sea, los que, por ejemplo, quieran emigrar a Italia, también está la ciudadanía por residencia. ¿Tá? La ciudadanía por residencia, bueno, para uno poder acceder a ella, tiene que estar viviendo en el país por 10 años mínimo,
¿sí? Legalmente. Legalmente quiere decir que uno siempre ha estado trabajando legalmente, registrado, con contrato de trabajo, durante esos 10 años, ¿verdad? O Si sea, eso tiene que se tener una residencia, una carta que diga, o sea, como la cédula de identidad, una identificación que diga que está legal en el país. A partir de esa fecha se empieza a contar los 10 años. Exacto, exacto. A partir de la fecha que se obtiene la residencia, se cuentan 10 años y luego automáticamente uno puede acceder a la ciudadanía. Y después, bueno, lo importante también de esto, ¿no? Que parece que ahora, esto por ejemplo cuando yo lo hice no era así, pero tanto para la ciudadanía por descendencia como por residencia se exige un nivel de idioma italiano B1, ¿sí? Por lo tanto hay pruebas de italiano que bueno, uno tiene que empezar a estudiar y bueno, y demostrar que tiene conocimiento básico del idioma, ¿verdad? Y también les van a pedir que estén libres de antecedentes penales, ¿sí? Eso es muy importante. Después, por ejemplo, si ustedes son ciudadanos de la Unión Europea, de cualquier otro país de la Unión Europea que no sea Italia, ya sea de España o de Irlanda o de cualquier otro país de la Unión Europea, si se quieren ir a vivir a Italia y quieren obtener también la ciudadanía italiana, bueno, tienen que estar como ciudadanos europeos de la Unión Europea, tienen que estar viviendo en Italia por un mínimo de 4 años y ahí pueden acceder. Así que bueno, y después, si son refugiados, por ejemplo, si entran a Italia como refugiados, en la condición de refugiado, tienen que estar en el país viviendo por lo menos 5 años hasta tener acceso, digamos, a la ciudadanía. ¿Sí? Así que bueno, estas son todas las diferentes variables, Opciones, digamos, ¿no? ¿no? Las opciones, exacto. Y bueno, y tengan en cuenta también eso, ¿no? Principalmente para los que obtenemos la ciudadanía por descendencia, es que ahora se añade también el tema de, bueno, de la prueba de italiano que antes no existía, ¿no? Y Sí, bueno, me parece que igual es algo positivo, porque está sí, bueno que si tenés un pasaporte por descendencia de un país, que al menos conozcas su idioma. por supuesto, por supuesto. Es súper importante y bueno, también es una forma de honrar a los ancestros y a la familia, ¿no? También e interiorizarse, ¿no? O sea, no es una cosa de volverse bilingüe en italiano, pero por lo menos tener una noción, ¿no? De lo que se está hablando, de lo que te están diciendo. Por ejemplo, hace 11 años cuando yo saqué mi ciudadanía, yo hice mi primer pasaporte italiano, lo hice directamente en Irlanda, en el consulado italiano en Irlanda. ¿Y qué pasa? Claro, hace 11 años no había ChatGPT ni nada, ninguna ayuda más directa. Y tuve que empezar a aprender italiano, un italiano básico, porque en el consulado de Dublín, por lo menos en aquel entonces, si vos les mandabas mensajes en inglés, directamente no te atendían o si les hablabas en inglés, no te atendían. Ellos querían que vos les mandaras tanto mail como si estabas ahí en persona, que les hablaras en italiano. Entonces, bueno, tuve que aprender algo mínimo, por lo menos para poder comunicarme por mail y para poder estar allí el día que me hice el pasaporte, para poder contestar, decir algo y entender también lo que me estaban diciendo, ¿no? Si bien Claro. no nos exigían una prueba formal de italiano, pero era así el tema, ¿no? O sea, si vos ibas a hablarles en inglés, no, te ignoraban por completo. Y lo mismo por mail, nunca te respondían los mails si se los escribías en inglés. Entonces, bueno, una cosa importante también que había surgido ahora, que la tenía ahora en la mente hace un ratito y se fue. Uno era lo de la prueba de italiano, pero lo otro, ya me acordé, lo otro que también está complicado, por lo que me informaron en este momento, es el tema, tanto como o sea, por la ciudadanía por descendencia, tanto como por cuando era por 5 generaciones o ahora que son 2 generaciones, Sí. hay un problema enorme al momento y es poder acceder a un turno por la página, digamos, del gobierno italiano. Aparentemente es casi imposible acceder a turnos disponibles. No sé si dependerá eso de cada país
o si será algo mundial, general, pero por lo menos lo que me informaron en la embajada acá en Uruguay es que está siendo bastante complicado el tema de acceder a los turnos. En la embajada, no, perdón, en el patronato, me informaron que está complicado ese tema, que salen los turnos, o sea, en la plataforma, el gobierno italiano tiene una plataforma en la cual uno accede y bueno, a cierta hora, por ejemplo, es cuando ponen ciertos turnos disponibles en la web y parece que la web colapsa, nadie puede acceder a los turnos y es todo un tema, ¿no? Que nadie accede y que se le hace muy engorroso a la gente, incluso a la gente que puede hacerlo igual, aunque sean dos generaciones, se le complica por ese lado, ¿no? Por el tema de no poder acceder a los turnos. No sé, Sole, si vos habías oído algo de esto también. Sí, yo había escuchado inclusive que se le paga a gestores que tienen como, como el jeito de Sí, saber en qué momento los publican y como que lamentablemente funciona un poco así. claro, claro. Porque dicen que si no es imposible la ciudadanía, la embajada, reservar turnos en la embajada, dicen que es casi imposible. Sí, sí, En eso es lo Uruguay, que ¿no? me No sé en otros decían. sitios. Claro, por eso es en Uruguay, no sé si en otros países también ocurre lo mismo, pero por ejemplo, hace muchos años no había plataforma y había que ir en persona, o sea, daban, ponele, no sé, a los primeros 15 que llegaban al consulado les daban el número para poder presentar su documentación. Entonces, claro, lo que me contaban ayer en el patronato es que mucha gente acampaba, ¿sí? Sí, Acampaba para poder yo tener, recuerdo eso. exacto, exacto. Entonces, bueno, y también se dio el caso de gente que acampaba y después vendía el número que le daban. O sea, nunca falta alguien que haga un negocio, ¿no? De esto, pero bueno, Bueno, sí. pero bueno, eso es un tema aparte. Acá en Uruguay, por lo menos, eso es muy común. Bien. Bueno, entonces, bueno, esa sería toda la información recaudada. Espero que les haya servido. Obviamente, si tienen dudas, preguntas, ya saben, nos pueden contactar por todas nuestras plataformas, redes sociales. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Y bueno, también estamos en Facebook, en YouTube y en TikTok, ¿verdad, Sole? También. Sí, exacto. Si le gustó todo esto que le estamos comentando, seguramente hay algunos detalles que no nombramos, porque es tanta información y los casos a veces son tan específicos que nos gustaría saber qué es lo que piensan, si se quedaron cortos de información, que por supuesto que se lo vamos a averiguar. Y Exacto. recuerden que si les gustó, nos sigan en las redes, que es algo también positivo para nosotros. Exactamente. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande, gracias por estar ahí y bueno, nos veremos en el próximo episodio. Un beso grande y gracias a todos por escucharnos. Gracias, chao, chao. Chao, Eli.